Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Apelios Mod. En este video vamos a enseñar cómo se descargan y se aplican los add-ons dentro del juego. Para lo cual tenemos que saber tres cosas: qué versión del juego estamos jugando, qué expansión del juego estamos jugando y el número de actualización. El número de actualización salta dentro del launcher del juego, así que eso solo cuando vayan a entrar a jugar, en la parte inferior derecha del launcher va a aparecer el numerito de la actualización que se está jugando. Con esos datos se puede buscar dentro de internet los add-ons que pueden correr dentro de esa expansión. La mayoría de los add-ons corren y se pueden utilizar sin que te tranque el juego de ninguna manera, y hay otro tipo de add-ons que si bien son para la expansión que estamos jugando, pero los hacen programadores terciarios que no son oficiales de Blizzard ni son oficiales de ningún tipo, que no corren como deberían correr, y entonces enlentecen el juego, y además de enlentecer el juego puede generar algún tipo de problema al momento de iniciar o al momento de estar jugando directamente. Si bien los add-ons se utilizan para todo, desde buscar misiones hasta leveo, o no sé, se puede utilizar para muchas cosas los add-ons, para vender igual ítems. Tienen que tener mucho cuidado al momento de estar instalando add-ons de terciarios. Por eso este video vamos a mostrar cómo se pueden descargar add-ons desde la página oficial de Firestore Server y que no traigan ningún tipo de virus ni ningún tipo de problema. Y antes de empezar, un saludo para Hachi Gamers o Gamers, o como sea que lo pronuncie. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a Firestore, a su página oficial. Una vez estemos dentro de la página, tenemos que ir a la sección de comunidad, que nos va a desplegar un menú, y en la parte inferior del todo va a aparecer una pestaña que dice add-ons. Una vez se abra la pestaña, vamos a poder visualizar todos los add-ons que tiene el servidor, que se pueden utilizar en las diversas expansiones que el server nos brinda. Obviamente, para buscar un add-on que sirva para tu expansión tenés que buscar, si bien estés jugando en BFA o en Draenor o Mists of Pandaria, tienes que buscar la versión por el número. Si estás en BFA, lo más seguro que tengas que buscar los 8.2 o 8.1, y si estás en Legion, 7.3, 7.2 o 7.1, y así puedes ir buscándolo en todos. De primera te aparece ya para descargar una carpeta de add-ons que tiene muchos, tiene alrededor de unos 30 a 40 add-ons. No digo que funcionen todos, no digo que, porque no los llegué a probar todos. Algunos como que te trancan un poco el juego, entonces voy a los más básicos, a los que siempre utilizo, como el Bartender, el Backnoon, que es para las bolsas, entre algunos otros como el Atlas, que es para encontrar cosas dentro del mapa, o el de buscar las misiones de mundo, y ta. Más de esos no cargo. Además que estás ejerciendo otro tipo de peso al rendimiento de la computadora. Una vez que se te descargue el archivo, va a ser un archivo RAR
que lo vas a tener que descomprimir. Una vez descomprimido te va a aparecer una carpetita, que la carpeta va a tener dentro todos los addons. Lo que tenés que hacer es copiar esa carpeta a una ubicación más cercana al juego, y tenés que extraer todos los archivos que se encuentran dentro de esa carpeta, que vas a encontrar muchos archivos RAR que son de descomprimir. Bueno, tienes que descomprimir todos o los que vayas a usar, pero si querés probar, descomprimirlos todos. Una vez que los hayas descomprimido, lo que tenés que hacer es pasar todas las carpetitas o subcarpetas que te hayan quedado, las pasamos a la carpeta de interfaz del juego. Si bien parece algo medio complicado, medio difícil, no lo es. Solo tienes que hacer ciertas cosas, pero que son muy fáciles, así que no creo que vaya a haber ningún tipo de problema al realizar la instalación de los addons. Como recomendación, les voy a dejar otra página que utilizo, que es para descargar addons, y son muy buenos porque andan, eso es algo bueno, no te trancan, y están hechos por programadores que los hacen bien y que de cierta forma copian la misma base de datos, por decir así, que utilizan los de Blizzard. Entonces son muy productivos estos addons, tanto para la búsqueda de rares como para hacer misiones, etcétera. Tanto si estás subiendo un personaje de nivel 1, también te sirve algunos addons. La página se llama curseforge.com. Igual la voy a dejar en la descripción para que puedan ingresar a ella. Y también tiene un gestor de descarga muy básico, muy fácil. Chequeás el addon que vos querés, tenés los números de las actualizaciones del juego, de cada parche obviamente. Podés elegir filtrar de qué querés el addon, si sea de looteo, si sea de daño, si sea de bandas o míticas. Es bastante completa. Y como decía, la forma de descargar es muy básica. Una vez que encuentres el addon que quieras, te va a dar la opción de descarga o la opción de Twitch, creo. Y le damos a descarga y te descarga automáticamente, te va a descargar el archivito en la página de descarga, en la ventana de descargas de la computadora. Una vez que te haya descargado el archivo, te va a aparecer en la carpeta de descarga predefinida por el sistema. Como siempre, recuerden suscribirse y darle a la campanita para recibir, si es que YouTube quiere, no, mentira, pero para recibir nuevos videos y nuevas actualizaciones de los videos que vamos subiendo cada semana. Próximamente vamos a hacer una guía media extensa, porque va a ser de cómo jugar World of Warcraft desde level 1 a level 120. Como la voy grabando en tiempo real, voy a tratar de acortarla lo más que se pueda, como estoy haciendo con la guía de 110 a 120, que son pocos niveles, pero es bastante largo, bastante tiempo. Yo creo que sí, serían unas 7 horas constantes, que no las estoy haciendo dentro del juego, obviamente. Las trato de ir haciendo de a poco. Y vamos a hacer lo mismo con el personaje de level 1, enseñando cómo es equiparse, cómo crearse personaje, cómo hacer las misiones, cómo entregar misiones. Si te quedas trancado porque el server tiene muchos bugs, también vamos a enseñar cómo debemos hacer. Así que va a estar muy fácil, muy fácil.
y espero que les guste. Ahí, como pueden ver, estábamos entrando en la carpeta de interfaz, que dentro de la carpeta de interfaz se encuentra la carpeta de add-ons. Dentro de esa carpeta de add-ons tenemos que soltar todas las carpetitas que nos descomprimimos de la descarga de los add-ons de la página de Firestone. Una vez hayamos hecho esto, ingresamos al juego, y si tenés add-ons que no están actualizados, te va a avisar que no están actualizados. Por ende, lo que tenés que hacer es, si querés, le das continuar o le das a que desactive todos los add-ons que vos no puedas actualizar, o sea, los que ya vengan predefinidos con una versión y que no se actualicen. Igual después dentro del juego los puedes volver a activar o desactivar. El problema con esto es que cuando vos le das a continuar con add-ons que no tienen actualizaciones, a veces tenés algún tipo de problema. No digo que sea un problema enorme. Por ejemplo, yo utilizo add-ons que no se actualizan, entonces cada vez que yo entro al juego, a los 15 segundos más o menos de que estoy dentro del juego, el juego se paraliza. Aunque no lo crean, se paraliza y queda más o menos, no sé, un minuto sin moverse. Pero es porque tengo un add-on que se llama Rarity, que lo que hace es chequear todos los problemas que tiene el servidor y chequea dónde están los NPC y chequea dónde están todos los rares. Entonces eso le toma casi un minuto. Es bastante rápido igual. Pero sí, cada vez que entro ya sé que a los 15 segundos se va a frenar por un minuto. No voy a poder hacer nada. La mayoría de los videos que yo hago, eso lo edito para que no quede la página, o sea, para que no quede la imagen totalmente congelada. Pero en la próxima guía de level 1 a level 120 lo van a poder ver, porque voy a arrancar a subir de nivel, pero voy a utilizar add-ons para poder ayudarme a subir más rápido y a encontrar las misiones más rápido. Ya que hacemos la guía de cómo descargar add-ons, vamos a utilizarlos también. Bueno, este add-on que estoy mostrando en pantalla es el Atlas, que también está en la página de CurseForge.com. Y esto es sponsor publicitario gratuito. Bueno, espero que les haya servido. Como siempre, un saludo grande de Apelios Mod. Recuerden, vamos a subir la próxima guía de level 1 a level 120 para todos los jugadores nuevos y para todos los que quieren aprender y saber más sobre World of Warcraft. Un saludo.